Saludos de nuevo. Hoy estrenamos el segmento Platoon de Ensueño con dos grandes receptores que realizaron un excelente trabajo como el one-two de los Bravos de Atlanta por varios años. Hablamos del boricua de Ponce, Javier López, y el venezolano de Ciudad Ojeda, Eduardo Pérez. Espero que lo disfruten. Antes quisiera recordarles que por favor se suscriban si no lo han hecho, compartan el video y activen la campanita para seguir creciendo. El Platón de Ensueño hoy nos lleva a la ciudad de Atlanta, estado de Georgia, donde dos peloteros nuestros compartieron la receptoría, Javier López y Eduardo Pérez. Lo que sucedió entre estos dos excelentes receptores amerita ser contado. Podríamos iniciar diciendo que López y Pérez llegaron a la gran carpa con distintas expectativas. Javier López fue firmado por los Bravos el 6 de noviembre de 1987, acabando de cumplir los 17 años, y con 6 pies y 3 pulgadas era catalogado desde el principio como un prospecto, mientras que Eddie Pérez fue fichado un año antes, el 27 de septiembre de 1986, y los Bravos esperaban que el joven se desarrollara en las ligas menores. O sea, que la historia de estos dos gladiadores la encontramos en las menores, donde incluso llegaron a ser compañeros de habitación. Durante casi toda su carrera, a Eddie Pérez le ha tocado ser el segundo receptor detrás de los llamados prospectos de la organización de los Bravos. Fue el caso en 1991, mientras López y Pérez estaban en Carolina del Norte con los Toros de Dunham. Javier López era el prospecto fenómeno y Eddie Pérez era quien lo reemplazaba. Pero en esa campaña el boricua se lesionó por un breve lapso de tiempo y, como suele suceder, el joven de Ciudad Ojeda batió. Tanto así que el dirigente no quiso ni pudo sentarlo y lo mantenía en la alineación o de inicialista o de bateador designado, pero siempre en el line-up. En esa campaña, ambos fueron al Juego de Estrellas y fue el venezolano quien se alzó con el MVP del equipo al concluir la temporada, pues además de sus atributos defensivos y de su liderazgo, también puso una muy buena línea ofensiva. En 92 partidos promedió 271, pegó 10 dobles, 9 vuelas cercas y 41 remolcadas. 44 de esos partidos fueron en la receptoría, 34 en la inicial y el resto como DH. Javier López vio acción en 113 partidos, batió para 245, conectó 14 dobles, 11 jonrones e impulsó 51 carreras. Ambos volvieron a encontrarse en AA y obviamente en las ligas mayores. A Javier López lo subieron a la Gran Carpa en 1992 y 1993 por unos juegos, y ya para 1994 se quedó en el equipo grande como titular a sus 23 años, con el veterano Charlie O'Brien como el receptor número 2. A Eddie Pérez lo subieron a sus 27 en septiembre de 1995, tras haber estado 9 largos años en las menores. En su primer turno al bate en las mayores, Eddie Pérez se ponchó y los Bravos perdieron 5-4. Pérez inició el juego el día 15 de septiembre. Paco Rales le dijo: Eddie, tengo una noticia buena y una mala. Vas a jugar hoy, pero va a pichar John Smoltz y no le ha estado yendo bien en las últimas salidas. Solo había de imaginarse el humor del gran John Smoltz. Cuenta el mismo Eduardo Pérez que tanto Javier López como Charlie O'Brien le desearon buena suerte, quizás porque ellos se habían salvado de esa responsabilidad. El partido fue en el estadio Riverfront de Cincinnati y John Smoltz lanzó una joya. Eddie Pérez, por su parte, tuvo un excelente juego detrás del plato. John Smoltz lanzaba todo lo que yo le pedía, solo dijo que no en 2 ocasiones, y en una de esas Barry Larkin se la botó, y en la otra Morris le pegó un doble, dijo el receptor venezolano. Además de jugar una impecable defensa que hasta realizó una doble matanza, Eddie Pérez también conectó un bambinazo de 2 carreras en el séptimo inning y los Bravos ganaron 3-1.
La línea final de John Smoltz fue la siguiente: 8 entradas, 6 imparables, una carrera limpia y se llevó a 11 vía del ponche. Todos estaban felices, pero nadie más que el receptor venezolano, pues fue en ese partido contra los Rojos de Cincinnati que Eddie Pérez tuvo el honor de conocer y saludar a su ídolo de infancia, el Rey David Concepción, y el joven receptor estaba tan feliz que cuando llamó a su familia para contarles, a su padre le pareció que la emoción de haber conocido a Concepción era mayor que la de haber tenido un partido para recordar, tanto con el guante como con el madero. Eddie Pérez no fue incluido en el roster de la postemporada, pero tanto Bobby Cox como los entrenadores quedaron tan fascinados con el receptor venezolano que dejaron libre a Charlie O'Brien para la próxima campaña, todo esto para que Pérez se quedara en el equipo grande. En fin, que cuando Eddie Pérez llegó para quedarse en 1996, ya Javier López estaba establecido como uno de los mejores receptores ofensivos de la liga, pero fue en esa misma campaña que la inteligencia y las habilidades defensivas de Pérez lo llevaron a convertirse en el receptor personal de uno de los mejores lanzadores en la historia de la MLB, el profesor Greg Maddux. Pero ahora veamos detalladamente cómo se llegó a ese punto. Maddux abrió el Opening Day con Javier López en la receptoría y ganó, pero no lanzó bien. 5 innings y 2 tercios y 4 carreras limpias. Barry Bonds se robó la segunda en ese juego. Al otro día Javier López la sacó del parque y los Bravos ganaron. En el tercer juego de la campaña, John Smoltz perdió 7-1, pero Javier López lució bien con el madero. Batió de 4-2 con una remolcada, aunque Barry Bonds y Robin Thompson le robaron la base. Abriendo el noveno, Bobby Cox, que era un zorro dirigiendo, reemplazó a Javier López con Eduardo Pérez. Todos observaban. El día 7 fue el primer partido en que Eduardo Pérez abría en esa temporada. El lanzador era el gigante derecho Jason Smith. Smith y los Bravos ganaron y el receptor de Ciudad Ojeda se la lució. Impecable detrás del plato y se fue de 4-2, incluyendo un cuadrangular a todo lo largo del jardín izquierdo, remolcando 2 carreras y anotando 3. En el dugout seguían observando al novato. El 10 de abril Javier López la sacó del parque por segundo día consecutivo, pero Steve Avery perdió 9-2 y a López le robaron 2 bases más, y Eduardo Pérez lo reemplazó en el octavo inning. Al otro día el profesor Greg Maddux perdió 2-1 de los Padres. Tony Gwynn le batió de 3-2 y se robó la tercera. Javier López no dio hits. El 21 de abril, Eduardo Pérez abrió el juego por segunda vez. Lanzaba Steve Avery y pichó una joya. 8 entradas sin permitir carrera. Pero Valenzuela también lanzó otra joya. Ambos equipos anotaron en el noveno y los Padres ganaron 2-1 en 15 entradas. Eduardo Pérez batió de 2-0, pero cazó a Steve Finley en segunda base en la tercera entrada y en el séptimo realizó un hermoso doble play cuando Steve Avery ponchó a Cianfrocco y Pérez cazó a Brad Ausmus intentando robarse la segunda. Javier López batió de emergente por Eddie Pérez cerrando el séptimo y en el noveno Steve Finley le robó la segunda base. Desde entonces, incluso los corredores de los equipos contrarios habían marcado una diferencia entre el boricua y el venezolano. El 26 de abril, en su tercer partido como abridor, Eduardo Pérez volvió a recibirle una joya al zurdo Steve Avery, quien lanzó 8 entradas magistrales, sin permitir carrera, y llevando una racha de 15 entradas sin que le anotaran, y los Bravos ganaron 6-1. Eduardo Pérez batió de 4-1 y a pesar de tener un equipo veloz, nadie de los Cardenales intentó irse al robo. Ya por entonces en el clubhouse y los periodistas empezaron a hablar de Eduardo Pérez como un receptor de gran inteligencia. Cuando los periodistas le preguntaron a Bobby Cox si Eduardo Pérez sería el catcher personal de Steve Avery, el dirigente dijo que no, que Pérez trabajará con todos sus lanzadores
antes de que se acabe la campaña. Obviamente, Cox estaba muy feliz con el trabajo del venezolano, pero Javier López terminó el mes de abril entre los líderes del equipo en jonrones y en carreras remolcadas. Hooker takes his time. Now the 0-1 swung on, hit in the air to left field, pretty deep, and it is gone. 3-run shot for Javi Lopez, his 15th. There's a drive into deep left. That ball is socked. That ball is off the wall. 1 run is in. Chipper will have to stop at third. Javi pulls into second with a double. On another day, that's gone. And Lopez just slugs it to center field, and it is gone! El 5 y el 6 de mayo, por primera vez en la temporada, el venezolano abrió 2 juegos consecutivos. En el primero, John Smoltz ganó y Pérez batió de 4-3, con 2 dobletes y 2 remolcadas. Al otro día, Steve Avery volvió a lanzar otra joya. 9 entradas, 1 carrera, 9 ponches y los Bravos ganaron 4-1. Pérez se fue de 4-2 con el Madero. Mientras todo esto pasaba, Greg Maddux había caído en un slump. El 11 de mayo Steve Avery volvió a ganar, lanzando muy bien, permitiendo solo 2 carreras. Al otro día a Greg Maddux le hicieron 5 carreras y perdió 6-0 contra los Phillies de Filadelfia. Ante esta panorámica, el 17 de junio el dirigente Bobby Cox puso a Eduardo Pérez por primera vez de abridor en un partido que iniciaba el profesor Greg Maddux. Los Bravos recibían a los Padres de San Diego en el Fulton County Stadium. Y fue en ese partido cuando el profesor se repuso del slump y lanzó un juegazo con Eduardo Pérez en la receptoría. 8 entradas, 4 imparables, 1 carrera limpia, 8 ponches y el resto es historia. Eddie hizo un excelente trabajo, realmente que sí. Noté que mejoró incluso más en los últimos 3 innings. Me sentí muy cómodo, dijo el profesor Maddux. Greg lanzó muy bien. Es muy fácil ser su receptor. Sacas el macotín y ahí te pone la bola, dijo Eduardo Pérez. 2-2 again to Jason Thompson. That's all for the rookie. First strikeout for Maddox, 1 gone. Against Joey Hamilton tomorrow night, Wednesday, an afternoon game. John Smoltz going for his 14th straight win. He'll be opposed by Bob Tewksbury. That's it for Bergman. That's strikeout number 2 for Greg Maddux. He is now retired. No mode tonight. He hasn't had to back off and change his tempo, and it shows right there. 1, 2, 3, go sit down. Strikeout number 3. Going to be in Chattanooga. Got him. 1, 2, 3 inning for Maddox. Maddox has now set down 11 in a row. To the bottom of the 4th, the Braves lead it 5-0. Los periódicos resaltaban lo bien que había lucido el profesor, gracias, decían, a lo efectivo que estaba su cambio de velocidad y al trabajo del novato receptor Eduardo Pérez. En su próxima salida, Bobby Cox volvió a poner la fórmula Pérez-Maddux. El resultado, otra joya del profesor. 8 entradas, 2 imparables, 0 carrera y los Bravos ganaron 6-0 ante el peligroso line-up de los Gigantes de San Francisco. Una salida más tarde, el 27 de junio, contra los Cardenales de San Luis, Maddux tiró otro masterpiece. 7 entradas, 3 imparables, 5 ponches y Atlanta ganó 3-0. Ya no había marcha atrás. No había forma de que le quitaran al novato de Ciudad Ojeda al inmortal Greg Maddux. Imposible siquiera pensarlo. Y fue así que inició ese platón de ensueño, donde el boricua de Ponce, Javier López, mantenía la titularidad a sabiendas de que por lo menos cada 5 partidos tendría, mínimo, un día libre. Llevaron esa combinación por varios años y el receptor venezolano tuvo su mejor campaña en 1998, cuando promedió 336, con 12 dobles, 6 vuelas cercas y 32 remolcadas.
Uno de sus mejores momentos lo vivió en la postemporada de 1999, después de que Javier López se lesionó una rodilla y quedara fuera por el resto del año. Eduardo Pérez brilló contra los Mets, pegando 10 imparables en 20 turnos al bate, con 2 dobles, 2 jonrones y 5 remolcadas, para alzarse con el MVP de la serie y llevar al equipo a la Serie Mundial, aunque perdieron contra los Yankees. En esos eran los años en que Eduardo Pérez estaba volando alto, pero lastimosamente en el año 2000, el receptor de Ciudad Ojeda sufrió una seria lesión en el hombro que lo mantuvo limitado a 7 partidos y a 5 en el año 2001, pero aún así se llevó la distinción de convertirse en el receptor que más partidos le recibió al inmortal serpentinero Greg Maddux. 121 partidos. Ningún otro receptor sobrepasó los 81. La química que desarrollaron Pérez y Maddux se notaba cuando uno los veía siempre sentados juntos en el dugout, platicando, analizando los hábitos de los bateadores, los lanzamientos de los pitchers, debatiendo ciertas situaciones del juego. Javier López, por su parte, estuvo con los Bravos hasta la temporada 2003, cuando promedió .328, conectó 43 jonrones y remolcó 109 carreras. Luego firmó un lucrativo contrato con los Orioles de Baltimore. López fue MVP de la serie por el banderín de la liga contra los Cardenales de San Luis en el año 1996, promediando 542 con 2 vuelas cercas y 6 impulsadas. Asimismo, el boricua hizo una gran combinación con el zurdo Tom Glavine. Los Bravos exaltaron a Javier López al Salón de la Fama en el año 2014, mientras que Eduardo Pérez, como se esperaba, fue dirigente en la Liga Invernal Venezolana con las Águilas del Zulia y luego con los Tigres de Aragua, con quienes ganó el campeonato 2015-2016 y teniendo una excelente actuación en la Serie del Caribe, aunque cayeron en el último partido ante los invictos Venados de Mazatlán, 5-4. Eduardo Pérez también ha sido entrenador de los Bravos de Atlanta, tanto en el equipo grande como en las menores, desde bullpen coach hasta coach de primera base, y esperamos que algún día le llegue la oportunidad de dirigir en la gran carpa. Hasta aquí este Platón de ensueño. 2 receptores, distintos estilos, distintos resultados, pero ambos terminaron satisfechos de haber realizado un gran trabajo. I mean, are you trying to throw strikes or are you trying to make pitches to get hitters out? And that's all for Eric Davis. Going on the play, Mondesi. Perez has thrown it out. Rapidino making the tag.